Señores, 1, 2, 3, 4. Señores, Shalom, Alejem, Ubrahov para cada uno de ustedes. Bueno, no puedo decir buenas noches porque quizá lo vean de día, pero estamos por aquí, señores, para tratar de impartir, como ya le tenemos acostumbrado, un poquito sobre las Sagradas Escrituras. Este es su servidor Rafael Germán. Recuerde que la verdad siempre reina. Estamos tratando de dar lo que es un pan sin ningún sincretismo religioso. Si usted tiene hambre de comer, usted come. Si usted tiene oído para oír, usted oye. Incluso Pedro dijo, Cefas, él dice en primera de Pedro, a la altura del verso 2, si mal no recuerdo, creo que del verso 1 en adelante, dice que hay que desechar la hipocresía, los engaños, entre otras, pero más para abajo le dice, hay que procurar la leche pura, no adulterada, para que crezcáis por medio de ella para salvación. Si nosotros tomamos leche que son adulteradas, tenemos menos posibilidades de salvarnos, ya que tomando el texto de Pedro como premisa, la salvación consiste en procurar, en obtener la leche pura no adulterada. ¿Cuál es la leche pura no adulterada? La que el hombre no le pone maniobra, la que el hombre no trata de meterle en procesos humanos, la que sale tal cual, la que está tal cual salió de la vaca. Esa es la leche pura. Y si hablamos de materna, igual la que sale de los senos maternos, sin ninguna química y sin nada que lo altere. Eso es leche pura no adulterada. Recuerde que el adulterio tiene que ver mucho con alterar el estado original de algo. Entonces, el adulterio de la leche es alterar la leche. Y como leche, en el término religioso, es doctrina. Todo lo que altera la doctrina es un adulterio. Y de eso yo quiero hablar hoy. Tomemos como premisa el libro de Efesios capítulo 2 verso 15, donde Praxaúl o Pablo dice que Jesús, aboliendo las enemistades que habían. ¿Cuáles enemistades? Los pleitos que habían doctrinales entre los circuncisos, los incircuncisos, la dogma de los chaburós de los fariseos, los cristianos de Cristo que tenían una enseñanza de otro. El problema de tanto judaísmo, una mezcla, una división, una pared divisora donde los gentiles no podían acceder a eso, simplemente los judíos litúrgicos, no los gentiles. Entonces Pablo mata a dos pájaros de un tiro, dice que Cristo abolió las enemistades, la pared divisora Cristo la quita. ¿Pero por qué? ¿De qué Cristo quitó la pared divisora o qué era lo que había? ¿Qué estructuró esa pared? Si nosotros analizamos el texto, Pablo dice, abolió las enemistades de esos mandamientos que fueron expresados como enseñanza. Eso dice la Reina Valera. Pero si nosotros nos vamos un poquito más profundo, y les recomiendo a ustedes que busquen siempre una Biblia que tenga un Strong para que le den a la serie de Strong y poder depurar el texto, ya que a veces se pone en español cosita que va muy distinto, que está muy lejos, que no siquiera se aproxima a lo que dijo el autor. Y recuerde que la Biblia se escribió en arameo, en griego y en hebreo, no en español. Entonces hay que darle el Strong. Les sugiero que busque el Strong, o si no, Biblia interlineal o la página Logos Calogos, cualquier tipo de cosa para que usted pueda evaluar qué fue lo que se transliteró. Porque cuando se pone mandamiento expresado en enseñanza, no es enseñanza que dice en el original. En el original dice dogma. O sea, los mandamientos expresados como dogma causan enemistades, causan pleitos, causan divisiones, causan altercados, causan trifulcas. Pregúntese por qué existen tantas religiones hoy día, por qué hay tantas denominaciones, incluso dentro de la nuestra, bueno, dentro de donde crecimos, la cuna evangelística, de donde todos surgimos, de donde emanamos. Podemos converger y ver en qué se asemeja con otras, pero sin embargo hay mucha discrepancia por más similitud que encontremos. ¿Por qué? Porque estamos divididos aún dentro. Por eso es que hay uno que cree azúcar, otro cree sal. Hay una división, pero a raíz de dónde vienen esas divisiones. El texto de Pablo es claro. Esas enemistades que estaban pasando, o sea, de circuncisión, de incircuncisión, lo que eran de adentro, los de la liturgia yalochorimitana, es decir, de todo lo que tiene que ver con el centro de Israel, esos judíos litúrgicos que menospreciaban lo que estaban alejados, lo que estaban distantes, como Pablo lo dice en los otros versos. En el contexto le dice: ustedes que antes estaban alejados de los pactos y de las promesas, que se le llamaban incircuncisos por la famosa circuncisión en la carne. Esas enemistades Cristo la vino a abolir, porque esas enemistades vinieron por mandamientos que fueron expresados como dogma. Recuerde que enseñanza ahí es dogma en el griego. Entonces, mandamientos expresados como dogma dividen.
ponen a la gente a disloquear, a divariar, que a la gente no saben qué creer. Entonces, de eso yo quiero hablar, porque hay personas dentro de la iglesia viviendo una dogma y cuando viene a ver no lo saben. Usted nunca se ha preguntado, ¿por qué si estoy en la iglesia no veo un cambio? Si oro, si ayuno, si busco a Dios, ¿por qué no cambio? ¿Por qué el alimento que tomo no me libera? ¿Por qué me asedian unos malos espíritus y por más que me oran no salen? Tengo batalla para esto y por más que me ministran no se va. ¿Por qué? Porque la mayoría de las iglesias, no todas, pero la mayoría, cuando usted se congrega en ella, le están dando una leche de cartón. Le están dando una leche Mile, una Lacta Plus, una leche de esa que venden en cartón, en polvo, de diferentes índoles, pero cada leche de esa que le están dando tiene un contenido alto de química, porque es una leche que pasó por una industria, pasó por maquinarias humanas, se procesó con mente humana, se razonó y se enseñó con parte humana. Entonces, lo que es de Dios, pero se enseña con parte humana, ya la parte humana puede ir alterando lo que es de Dios, porque lo que es de Dios no necesita ayuda de nosotros. Hay concepciones que nosotros las hacemos por textos que no apuntan al blanco de ciertas cosas que encontramos en la iglesia, y uno lo hace un ajuste como de conciencia, pero no expresado como dogma, no expresado como doctrina, no expresado como enseñanza, jamás. Hay cosas que se deben decir a la conciencia, no como mandamiento directo. Sin embargo, Saúl dice aquí que los mandamientos que se enseñan como dogma, los mandamientos que se expresan como enseñanza, esos mandamientos causan enemistad y problemas. ¿Por qué? Porque lo que no es de Dios y reemplaza lo de Dios, maldice a quien cree que es de Dios lo que no es de Dios sino del hombre que reemplazó lo de Dios. Entonces, ese es el detalle. La dogma ha crecido a un punto tal que la gente enseña mandamientos que no son bíblicos y lo imponen como si fuera un misbó, como si fuera un devarín, como si fuera una orden, como que si fuera una regla estricta puesta por el Padre, subyugando a los hermanos. Hay que darle un poquito para atrás para que entendamos el contexto histórico de por qué esto ha venido evolucionando. No solo a Saúl allá, Cristo lo enfrentó, Jeremías, Isaías, aún nosotros, que también somos los contemporáneos ahora, que somos prosélitos de ellos. Nosotros también estamos enfrentando lo mismo, porque es el mismo carácter, es la misma conducta. Es el mismo Ruach HaTuvá, es la misma Toebá, es la misma inmundicia, son los mismos sepulcros blanqueados, que Toebá es sepulcros blanqueados. Pero ¿de dónde viene eso? Jeremías reprendió una dogma que estaba surgiendo por ancianos y por gente que querían reemplazar la Torah por el concepto de lo que ellos consideraban, tanto como la Torah Sheval Peh, la Torah oral, y estaban asimilando ciertas paráfrasis de la tradición oral y la estaban imponiendo como doctrina, siendo extra Torah, siendo anti Torah, siendo contra Torah. Entonces estaban enseñando como doctrina mandamientos de hombre, estaban enseñando como doctrina su propia dogma, y este problema se ha venido de manera diacrónica, se ha venido atacando. Lo atacó Jeremías, pero Isaías lo hace oficialmente y Cristo incluso lo menciona. Isaías también hace lo mismo. Cristo menciona Marcos capítulo 6 verso 7 o 7 verso 6, cualquiera de los dos, si no me falla la memoria. Cristo le dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, más en vano me honran. Porque Yeshua le dice: me están honrando en vano, porque la honra que ustedes me ofrecen viene de su propio corazón, viene de su propia dogma, de su propia hipocresía. Lo que Pedro dice: desechando toda hipocresía, todo engaño, para que procuremos la leche espiritual. Ellos no tenían la leche espiritual pura, ellos tenían la leche espiritual adulterada por la dogma de hombre que se estaban enseñando como doctrina, invalidando el mandamiento de Dios. Por eso que Cristo le dice: bien invalidáis el mandamiento de Dios. ¿Pero por qué? Por vuestra tradición. Porque están enseñando como doctrina, ¿qué? Mandamientos de hombre. Y le digo: en vano me honran. Hay personas en la iglesia que con la dogma están honrando en vano a Yeshua. Hay gente que por eso que no crecen, por eso que no avanzan, por eso que los demonios no se le van, por eso que se sienten torturados por cosas que no se le van. Le oran 20,000 veces, cogen 20,000 días de ayuno, se transforman, hablan lengua, hablan hasta jamaiquinos, como chaquichán, árabe, hablan de todo, tiran patas, rompen silla, vuelan, se transforman, pero no cambian. ¿Por qué? Porque la leche que le están dando tiene inserción. La leche que le están dando está adulterada. Mi alma alaba la gloria del Señor. La leche que le están dando no es pura, no es una leche oriunda del Padre, está
maniobrada, está insertada, adulterada, alterada por el pensamiento de hombre dogmático que te lo están dando como si fuera la leche de Dios, cuando no es la leche de Dios. Es por eso que usted se encuentra problemas en iglesias que usted dice, pero ¿por qué enseñan eso si no es bíblico? Dice, no, porque esto es una regla que tenemos. Que no, señor, ninguna regla. La regla que usted pone en la iglesia, usted tiene que ponerla de acuerdo al dueño de ella. Y el dueño de la iglesia, el de la central, es Hashem. Y de la iglesia que nosotros tenemos por extensión es Jesucristo, su Hijo. Sin embargo, las reglas que no pone Hashem y que no pone Cristo, ¿quién eres tú para ponerla? No, una cosa son las concepciones, otra cosa son las reglas que tú impongas como doctrina y como dogma. Porque la iglesia no es tuya. No te puedes robar una iglesia que tú no compraste, que tú no lavaste con tu sangre, que tú no diste tu vida por ellos. Tú no puedes robártela. Si te la robas, tú vas a dar cuenta ante el tribunal de Cristo por eso. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando Cristo vino a estos ladrones que estaban enseñando como mandamiento de Dios, mandamiento de hombres, Cristo le llamó ladrón. El texto que tomamos nosotros para decir que Satanás vino a gustar, a robar, a destruir, ese texto fue a ellos que se les dijo. Ahora, si usted quiere hacer un midrash y se quiere prender teológicamente, son opciones suyas, pero el contexto primario no es ese. El contexto primario es que los fariseos se robaron las ovejas, se robaron la comunidad. Hicieron una chaburot, una iglesia, de acuerdo a ellos, aunque tenían una competencia con los saduceos que estaban en el templo, pues porque todos los judaísmos tenían una competencia, pero en sí, Cristo se refiere a esos líderes, a esos maestros que se robaron las ovejas y le estaban dando una leche que no era del Padre, le estaban dando dogma de hombre en el lugar de darle Torah. Entonces Cristo le llama ladrones, porque se robaron el rebaño. Sin embargo, dice Cristo que ellos son asalariados, porque ellos lo que quieren es el lucro, el beneficio, pero a la hora de la verdad no dan su vida por las ovejas. Por eso es que le dicen, Juan, yo soy el verdadero pastor, yo mi vida doy para las ovejas. Es decir, yo sí doy mi vida, yo me arriesgo, yo dejo 99 y salgo a buscar la que se perdió. Yo lo hago porque yo tengo amor de las ovejas, yo no amo su lana. Entonces ese es el detalle. Estamos viendo que el problema no solo se le encuentra a Jesús, también aparece una tablilla o una carta halágica, aparece donde los esenios se llama 4MMT, es decir, 4Q, cuarta cueva, MMT, Misa, Mahase, HaTorah. Algunos preceptos de la Torah oral, eso es, apareció en Qur'an. Este escrito es lo que Pablo refiere, que lo menciona 9 veces, pero de las 9 hay 8 que son directamente a esto, donde Pablo dice que nadie es justificado por la Misá, Mahase, HaTorah o por la Ekunomu en griego. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque Pablo ve que estas leyes o estos supuestos, algunos preceptos de la Torah fueron inventados para bregar con rituales entre ellos. Por ejemplo, los esenios corregían a los judaísmos jerosolimitanos que estaban dentro de Jerusalén. Los esenios lo corregían diciéndole así no es. Recuerden que ellos tenían una tradición de lavarse la mano antes de comer. En el contexto de Yeshua le dijeron a los discípulos, le dijeron a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no se lavan la mano para comer? Tienen manos inmundas. ¿Y quién te dijo a ti que esas manos son inmundas? Son ellos, porque ya tenían una dogma de que las manos eran inmundas. Así hay gente llamando inmundo lo que no es inmundo, pero peor eres tú si lo aceptas, porque tú tienes un derecho a cuestionar, a preguntarte y ver si realmente eso Dios lo dijo, si verdaderamente eso lo enseñó Dios, lo enseñó Jesús, lo enseñó Pablo, lo enseñó Pedro. Pero si ninguno de ellos enseñaron eso, ¿por qué tienes tú que aceptar lo que se te está dando por doctrina cuando no es doctrina? ¿Por qué deberías de aceptarlo? No, te están intoxicando, te están envenenando paulativamente. Tienes que abrir los ojos y buscar la leche pura, porque hay que crecer por medio de ella para salvación. Se crece para salvación con la leche pura, no con la adulterada. Y Cristo le dice, pero ven acá, ¿cómo que? ¿Y esta película de ustedes? Dice que hay mano inmunda. ¿Y esa película que ustedes tienen? Por eso es que Cristo le desafió el sistema. Ellos añadieron 39 reglas al Shabbat. Que el Shabbat es cesar de hacer una obra o tomar reposo. De ahí es que viene el día de reposo. Sin embargo, analicemos lo siguiente. Cuando ellos tenían este tipo de cosas, escupían, ellos decían en la 39 añadida para el Shabbat que si alguien escupía en tierra pecaba. Esto es una película. Que si alguien escupía en tierra pecaba, o si hacía lodo invalidaba la 39 reglas que ellos añadieron. No se podía cargar maletilla, lecho, perdón, no se podía cargar, no se podía hacer nada de eso. Yeshua le desafió todo el sistema. Cuando sanaba el enfermo le decía a propósito, toma tu lecho y anda. No le decía bótalo o déjalo para que te lo lleve. Tómalo tú y llévatelo para que te vean. Porque Jesús le desafiaba el sistema para que, o sea, todo lo que ellos prohibían Jesús lo hizo. Para decirle que eso era mandamiento de hombre, no Torah. No eran doctrina, eran mandamiento de hombre. Usted debería hacer lo mismo, porque como usted es discípulo de Jesús, usted tiene que desafiar las reglas humanas que se le están enseñando, no como mandamiento de Dios. La dogma hay que desafiarla.
Yeshua es nuestro maestro y si él desafió el dogma, yo también lo hago. El dogma hay que desafiarlo. El dogma no se abraza, el dogma no se tolera, el dogma no se acaricia, el dogma no se apoya, el dogma hay que atacarlo. Así como Jesús, porque es que el dogma es un espíritu que está leudando a la masa. Está leudando. Por eso que Yeshua le dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, cuídense de su dogma, cuídense de esos mandamientos falsos que están enseñando como misbó, como están enseñando como si fueran mandamientos oriundos del Padre, cuando no lo son. Cuídense de eso. Si Yeshua tuviera en este tiempo, hubiera dicho, cuídense de la dogma de Roma. ¿Pero por qué? Porque Roma se robó el evangelio, Señor, en el siglo IV. Roma se adueñó del evangelio, repito, en el siglo IV. Investiguen ustedes, los cristianos protestantes que les gustan estar alegando y haciendo defensa por la tradición. Métanse, coman rollo, investiguen por qué Roma se robó el evangelio en el siglo IV. Roma se adueñó, se empoderó, tomó el evangelio para ellos. Sin embargo, cuando toman el evangelio, empezaron a inculcar un sinnúmero de cosas como dogma para gobernar a la gente con la religión. Por eso es que alteraron el concepto de infierno, lo alteraron para subyugar. Eso de que cualquier cosa es pecado, lo alteraron para subyugar. Eso de que hasta la muerte lo separa en el matrimonio, lo alteraron para... Usted sabe todas las dogmas que Roma impuso. Una dogma también que le llamaron la dogma de la muerte, la dogma de la Trinidad, que el que no aguantó, hasta lo mataban. Por eso Erasmo tuvo que, después de que Erasmo lo saca, Erasmo Rotterdam, que saca la coma juanina, tres son los que dan testimonio. Porque él tiró 3 versiones, en una lo pone, en otra lo quita y en la otra tuvo que ponerlo bajo presión, porque eran las dogmas de la muerte. Entonces hay un sinnúmero de dogmas que se te han enseñado, que tú crees que son doctrina y no es doctrina. Y si tiene algo de doctrina es un chin, pero lo demás es levadura. Entonces cuídate de la levadura de los fariseos. Eso dijo Jesús en aquel tiempo. Si Cristo estuviera hoy en República Dominicana, hubiera dicho, cuídate de la levadura de Roma. Cuídate de su levadura. Porque por lo menos Roma era el imperio y subyugaba, tenía el yugo sobre los judíos, pero no tenía el yugo sobre la religión. Pero entonces en el siglo IV se la roba. Entonces ahora Roma sí tiene que ver con la religión, porque incluso hay una religión por ahí que es muy popular, universal, católico, apostólico, romano. Pero los pentecostales protestantes tienen muchas cosas por lo cual se deben a Roma. Tienen muchas cosas de Roma porque son hijos de Roma. El evangelio de ellos es hijo de Roma. Sin embargo, el evangelio de Jesús era hijo del judaísmo. Y ese judaísmo era hijo de... Ni siquiera lo voy a decir. Porque el cristianismo de Cristo, es decir, el cristianismo que es el judaísmo de Cristo que nosotros heredamos, el oriundo, el que no tiene que ver con Roma, tiene un papá y tiene un abuelo. Sí, por si usted no lo sabe, tiene un papá y tiene un abuelo. Pero la gente no domina eso, porque si uno le habla del abuelo y uno se va para Zaratustra y empezamos a comparar las religiones, hay problemas porque la gente no está preparado para eso. Entonces hay cositas que yo por eso mejor lo digo en la academia, para que la gente, porque ya aquí hay gente que la perla no se le puede echar a los cerdos. Quizás usted está interesado, pero hay otros que no. Hay otros que usted le dice esto y sin saber, a la ignorancia empiezan a refutar. ¿Por qué? Porque lo que están es defendiendo lo que se les dijo, su dogma. Son esclavos del dogma. Están presos por el dogma. La levadura tiene un sistema. ¿Cuál es el sistema de la levadura? Que la levadura fermenta el pan. Bueno, esa llamada la acepto después. La levadura fermenta el pan. Por ejemplo, la levadura fermipan, un ejemplo. Fermenta el pan o levapan, cualquiera de las dos. Hay muchos tipos de levadura. Eleva el pan y lo avienta. Y usted ve ese pan tan bonito y tan grande. Usted dice, wow, qué sabroso. Y usted lo come y quizás no sabe mal. Puede saber bien. Pero hay un detalle. Que cuando usted muerde, ese aire, esa masa que usted ve inflada, usted cree que está comiendo harina pura. Y no, usted está comiendo harina con aire. Harina ventaja. ¿Por qué? Porque es un chinchín de harina que se vuelve grande por la levadura que la leuda. Sin embargo, cuando usted calcula y usted va a una harina pura, es diferente. Porque el pan de agua, por ejemplo, natural, el antiguo, que creo que los haitianos todavía hay haitianos que lo hacen. Y hay plazas aquí en este país que se pueden encontrar. No sé en otros países. Pero hay panes que son estrictamente agua, sal y harina. Ni siquiera azúcar tiene. Entonces, esos pan saludables con pura harina, usted siente que no tiene aire, no está aventado, pero cuando usted hace así, que muerde, siente que está mordiendo algo, porque es pura harina. Entonces, el pan que tiene levadura, el evangelio, la doctrina que tiene levadura, está aventada, está ensanchada. Por eso es que la dogma ensancha la doctrina. ¿Por qué? Porque están poniendo cosas, abarcando cosas que la doctrina no abarca. Dios le dice a Adán, no comas. Adán le dice a Eva, ni te acerques. Pero ven acá, Adán. Entonces, de ahí es que viene el supuesto cerco, que ese cerco se lo inventó el diablo. De ahí es que viene el supuesto cerco, porque la Biblia dice en Deuteronomio, maldito todo aquel que le añado, que le quite a esta palabra de la ley.
Todo el que pone un mandamiento de hombre, di que para salvaguardar el mandamiento de Dios, lo leuda, lo está leudando. Entonces es un maldito que añade a la palabra que se entregó. La palabra de Dios no necesita ayuda. Claro, hay que ver cómo la persona la asimile y ayudarlo a asimilar, claro, para que pueda entender, darle luz. Pero una cosa es ayudar a la gente a entender el mandamiento y otra cosa es yo ponerte uno que reemplace, que esté reemplazando el mandamiento que ya se recibió. No, así no es. Ese mandamiento, ese cerco, que incluso los judíos lo usan mucho, ese cerco que los judíos inventaron para salvaguardar la Torah fue el problema de su injusticia y de su hipocresía. Por eso es que cuando Jesús se le para al frente, le dice en Mateo 23:23, ustedes diezmaban el eneldo, el comino, está bien, pero lo más importante de la ley no lo guardaban. ¿Qué? La justicia, la fe, la misericordia. Y por eso no alcanzaron la ley de la libertad, la ley perfecta, que es lo que nosotros le llamamos gracia. La gracia no es gracia sin ley, la gracia es la ley perfecta. Santiago 1:25 y Salmo 19, se me escapa el texto. Y esa ley perfecta es la que convierte el alma. La ley perfecta de Dios, la Torah de la gracia es la que convierte el alma. Pero los fariseos nunca alcanzaron esa Torah de la gracia porque no la llevaron a su pleroma. No la cumplieron como Yeshua. Entonces, como Cristo no viene a abolir, sino a hacer un pleró y llevarla a su pleroma, a llevarla a la meta, al fin. Cuando Cristo la completa, que la lleva a la meta, la lleva a la consumación, ahora Cristo trae gracia. Porque Él la vive. Ahora en Jesús nosotros tenemos gracia. Pero esa gracia también era para ellos. Pero ellos no la disfrutaron por sus dogmas que lo estaban desviando de la Torah. Entonces hay gente que no están viviendo la gracia porque están esclavos todavía del dogma. Por eso es que Pablo le dice, si ya Cristo te quitó el yugo de Roma doctrinal, ¿vas a volver al mismo yugo? En Gálatas capítulo 5, como verso 1 en adelante, le dice, no estáis sujetos otra vez al yugo de esclavitud con que Cristo hizo libre. O sea, no puede volver a ese yugo, porque el yugo de Cristo es ligero. Su yugo es fácil y ligera su carga. Lo de los fariseos no era un yugo pesado, porque ellos imponían carga pesada sobre otros que ellos no llevaban. Fíjate si la doctrina que te están dando es farisaica o de Jesús. Pregúntate cuál de los dos yugos tú tienes, porque a veces tú vas a iglesias que te dicen que la barba es pecado. Te dicen que tú ponerte un poloche es pecado, entrar en camisa manga corta es pecado. Por no exagerar. Porque si seguimos y lo llevamos al extremo, hay demasiadas cosas que se están enseñando que no son así. Entonces, dígame usted, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Te dicen que un arete es pecado? Pues yo no entiendo cómo pueden comprobar que un arete es pecado, porque Pedro todavía en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, Pedro todavía dice que Sara era santa. Y las otras matriarcas, esposas de los patriarcas, eran santas, con joyas, con brazaletes, con enseres, atavíos. Entonces, si ellos eran santos, aún con eso, entonces la santidad no tiene que ver con eso. Por eso es que Pedro dice conducta, le dice que vuestra conducta sea casta, que no sea el externo el atavío, sino el interno, como un espíritu de ornato afable. Es decir, que su corazón sea el que se atavíe. Pedro le está diciendo, más que esas joyas y esas apariencias, guarden primero su corazón, porque ustedes con estos asuntos, alterando la apariencia, deshonran a sus esposos, causan división, no respetan a sus maridos. No, Sara tuvo demasiada joya y fue humilde y respetó a Abraham. Por eso es que le dice, Sara, la santa, sean como ella. Si van a tener prendas, sean como Sara, humilde. Entonces el problema de las hijas de Sión, por el cual Dios le quita las joyas, era por eso mismo, porque se sublevaron. Entonces, si no se sublevan, Dios le iba a dejar sus aretes, porque Dios se lo entrega en Ezequiel 16:12 cuando entra en pacto con ella. El problema está que el corazón se declinó en la hijas de Sión. Entonces, cuando tu corazón se inclina al pecado, ya hay problema, porque el corazón es lo que te contamina. Yeshua dice que lo que contamina al hombre sale del corazón, no del arete, es del corazón. Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón, porque de él manda la vida. El Padre de Jesús, de quien Jesús trae la doctrina, que Jesús dice en Juan 7:16-17, esta doctrina no es mía, sino de mi Padre que me ha enviado. Y si ustedes estudian y se dan cuenta la voluntad de mi papá, van a descubrir que la doctrina no es mía, sino de él. Dice en Juan 5:45, si no leen a Moisés no me van a entender a mí. Y dicen del verso 49 del capítulo 12 del mismo libro de Juan, dice, los mandamientos que yo doy, me lo dio mi papá, yo no hablo por mi propia cuenta. Pero el papá de Jesús, ¿cuál es la doctrina que tenía el papá de Jesús? Bueno, allá lo vemos en Samuel, primero de Samuel, capítulo 16, verso 7, si mal no recuerdo. ¿Y qué hay ahí en ese texto? Que Dios le dice a Samuel, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Dios lo que está mirando el corazón y la conducta. Que hay que vestir con pudor y modestia. Claro, claro que sí, porque incluso si usted viste indecentemente, está reflejando una intención de indecencia. Claro, eso es obvio, donde está el tesoro, ahí está el corazón. No negamos eso, pero no podemos llevar eso al extremismo de decir que una gente con una joya no tiene pudor y modestia. ¿En qué tiene que ver una joya con pudor y modestia? Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque no tiene que ver, no hay conexión, es un inconexo, no congenia, no tiene que ver. Lo que tiene que ver es con el corazón, conducta y los reflejos. Es decir, cuando usted es una persona vanidosa,
se le va a reflejar la vanidad en lo que usted obtenga. Pero el problema no está en lo que obtiene, sino en su vanidad. Hay gente que tiene por ejemplo, un Bugatti o un Rolls Royce y usted lo ve sencillo, andando hasta en calizo, sencillo, son gente que escuchan consejos, ayudan, usted está sucio de lodo, lo suben en el vehículo, pero hay otros que todavía tienen una Mercedes, tienen un Lexus 2025, 2026 y de que ven una gente no lo quieren subir. Entonces el problema no está en el vehículo, el problema está en su corazón. El problema no está en el vehículo, el problema está en su mente, el problema está en su conducta. Entonces lo que Dios quiere arreglar de nosotros es nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, nuestra conducta. Por eso es que nuestro espíritu sea el de ornato afable, que nuestro atavío sea el de un espíritu como de ornato afable, un adorno que se pueda disfrutar, que se pueda apreciar, que no entorpezca a nadie, un adorno que refleje humildad, sencillez, honor, sinceridad, transparencia, luz, pureza. Gente con una conducta pura. Entonces los fariseos tenían ropa, se vestían bonito por fuera y Cristo le dice, son sepulcros blanqueados, es decir, están llenos de cucarachas, de ratón, de cempie. Y se están disfrazando como que son querubines. Y usted, ¿me entiende? Entonces el problema no está en la ropa, es cierto. Cristo también tenía ropa como fariseo, pero Cristo honraba esa ropa porque la ropa que Jesús tenía no era un disfraz, Jesús era puro. Jesús andaba por la línea, ellos no. Ellos ponían la ropa y hacían oración de larga para ser vistos por los hombres y alabados. Pero al final de la verdad eran sepulcros blanqueados. Por eso el que mucho altera tiene algo de fariseo. El que mucho altera la apariencia tiene algo de fariseo. El que mucho altera el mandamiento tiene algo de fariseo. Porque los fariseos eran extremadamente, bueno, su nombre lo dice, puro. Que viene de parush, de separado, apartado. Los puros, los super santos. Entonces, con tanta dogma que ellos tenían, se creyeron la película de que ellos eran los mejores y había que tirarle los primeros asientos. Había que darle los primeros asientos, tirar la alfombra y llegó fulanito tal. Una cucaracha, una sabandija disfrazado con ropa y con un tal y con un chichi. Pero una cucaracha, sabandija, un sepulcro blanqueado. Es un lobo vestido de oveja. Entonces, el que altera mucho la apariencia, algo de lobo tiene. Porque por lo menos yo he notado que la gente que tiene problemas y se les reflejan son gente honesta, que no lo viven camuflando. Pero Satanás se disfraza como ángel de luz. Es decir, él sabe que él no es un ángel de luz, pero se disfraza como uno. Hace una metamorfosis como uno. Y se transforma. ¿Para qué? Para ser recibido. Para que le den la bienvenida. Para que sea aplaudido. Hay una moraleja que tengo que mencionarla aquí. Ya estoy terminando. Tengo que mencionarla aquí porque es importante. A mí me contaron una experiencia o un testimonio de algo que pasó real. De fuente directa me dieron ese testimonio. De una persona que siempre vivía avergonzando a otros. Lo veía con una falda sirena. La sierva la avergonzaba. Fulanita con una blusa. Tú tienes metresa. Señalando y atacando a todo el mundazo. Dios se la estaba notando. Sí, porque es que lo que va viene. Con la misma vara que tú mides, con esa será medida. No juzguéis para que no sea juzgado. Porque con la misma vara que tú mides, con esa será medida. Mateo 7, 7 y Mateo 5, 7. También dice que el que siembra, como que dice el contexto, se me va, que el que mide, que bienaventurado es misericordioso, porque estos alcanzarán misericordia. Entonces, el que no siembra misericordia y siembra juicio, usted va a cosechar juicio. Usted si siembra mango no puede comer chinola, no va de cosechación. Usted lo que usted sembró es lo que usted cosecha. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que me cuentan que ese hombre avergonzaba a todo el mundo, pero un día él vio un hombre con un trajecito y avergonzó una sierva que tiene una falda de sierva. ¿Sabe que hay sierva que tiene un cuerpo, que tienen una masa y una cosa? Entonces se ponen una faldita y dan la para que no se la ponen. Yo no puedo decir que esa sierva se la va a llevar el diablo por eso, pero le puedo dar un consejo a conciencia. Usted sabe que usted tiene su cuerpazo y su cosa. Trate de, usted sabe, pero que sea algo por conciencia, no porque esté mal. Porque incluso yo no puedo decir que una sierva ni que tiene metresa, ni que se va a perder porque se vea, no, porque también otra cosa, hay siervas que se ven bien, no es que tienen metresa ni tienen demonio, es que hay mujeres que tienen su cuerpo, Dios se lo hizo así. Entonces, no es que hay demonio, es que son bellas, son hermosas y tienen su Maserati, por decirlo así. Entonces, el detalle está en lo siguiente, donde lo quiero llevar, que cuando esto pasa, avergüenza a la sierva. Le da con todo el pie delante de toda la gente. Ya que usted no sabe qué. Había un hombre con un trajecito, con una corbata. Y él dijo, mira qué lindo se ve ese varón. Eso es un ejemplo. Póngase sobre su pie, varón. Mira qué lindo se ve ese ministro. Y sale alguien y dijo, tú ves, son víctimas de la apariencia. Si Dios te estuviera usando, te dieras cuenta quién es ese hombre. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo, ese hombre es uno de los satanistas más grandes que hay por aquí y yo los conozco. Sin embargo, tú le estás llamando siervo de Dios.
Uno, dos, tres. Sin embargo, tú le estás llamando siervo de Dios. Víctima de la apariencia. Por eso que Yeshua dice, por su fruto lo conoceréis. Los frutos reflejan la conducta del hombre, pero la ropa te puede engañar. Porque hay mucha gente vestido de bombero sin ser bombero. Hay mucha gente con un chamaco policial y no son fuerzas. No son fuerzas ni policial, ni armada, ni aérea. Pero tienen el chamaco, tienen el uniforme puesto. Hay gente con ropa de cristiano, pero no son cristianos. Con ropa de predicadores, pero no son predicadores. Entonces, yo no sé cuál es su Cristo, pero el Cristo mío dijo, por su fruto lo conoceréis, Mateo 7, 15. Bueno, y en el 15 hay algo muy bonito que no puede escapar. Le digo, porque vendrán falsos profetas. En el 15 lo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido. ¿Con qué? ¿Con qué? Con vestido de oveja. Pero por dentro son lobos. ¿Vestidos? Ah, tienen careta. Tienen camuflaje de oveja, pero son lobos. Le digo, guardado de ellos. Le dijo Cristo, guardado de ellos. Y más para adelante le dice, porque un árbol bueno no da fruto malo. Y un árbol malo no da fruto bueno. Y en el 20 le dice, por su fruto lo conoceréis. Y en el 21 le dice, porque no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, yo prefiero que una gente sea real, que se abra, que reconozca y que se aparte del pecado para que alcance misericordia. Porque el que lo protege y no se aparta, el que lo encubre, este no prosperará. Y todo el que altera la doctrina, encubre algo. Está aprobado. Todo el que exagera y adultera el mandamiento de Dios, algo protege. Porque los fariseos hicieron alteraciones para proteger sus caprichos. ¿Ustedes no creen que los fariseos, no todos, en realidad bien fariseos que eran puros, pero ustedes no creen que ellos estaban muy desacatados? A un punto que le llevan una... No voy a decir que no existe, porque si le damos por ahí por extremo hay muchos textos que no existen, como... Porque, por ejemplo, Marcos 16 termina en el verso 8, del 9 hasta el 20 fue agregado. Juan 8 de la mujer adúltera. Hay un problemita, pero me voy a adaptar a la Reina Valera, voy a entrar en las aguas. Le llevan la mujer adúltera. ¿Y el hombre dónde estaba? ¿Cómo ellos supieron que ya estaba en adulterio? ¿Y cómo precisamente la atraparon en pleno acto? Si el que va a adulterar busca la intimidad y lo privado. Le ponen la trampa y después de que la atrapan, excluyen al hombre y la llevan a ella. ¿Pero por qué no llevan al hombre? Por la dureza de esos hombres, como tenían las mujeres. Por eso es que Moisés permitió darle carta, el Sefer Keritú, a las mujeres. Por eso, por la dureza de los hombres. Por eso fue que las mujeres tuvieron que enseñar carta para ser independientes y rehacer su vida. Es por eso, porque eran duros. Entonces, los hombres supuestamente no pecaban. Para que usted vea la altura de ellos. Ellos no pecaban, pero alteraron los mandamientos para hacerlos súper santos. Cualquier gente pecaba menos ellos. ¡Wow! Usted no se ha fijado que hay gente que son los súper santos, los querubines, los Goku, los Vegeta. No, así no es. Si usted vive lo que usted predica, y lo que usted predica es bíblico, no me importa cómo usted tenga su conciencia, porque por lo menos lo que usted está enseñando es bíblico. Ya, de ahí para allá son su problema. Ahora, si lo que usted enseña no es bíblico, sino adulterio suyo, como dogma, ahí hay problema. ¿Por qué? Porque entonces usted está invirtiendo el orden divino. Usted está reemplazando lo que es de Dios por lo que es suyo. Y usted no es dueño de la iglesia. Para querer imponer a la iglesia lo que el mismo Cristo que la edificó no impuso. No, ni tampoco sus conexiones directas. Ni Cefas, ni Pablo, ninguno de ellos. Ninguno. Fíjese para que usted vea la diferencia que hay en estos supuestos sana doctrina sin ley. Porque hay personas que son sana doctrina y de verdad las representan. Claro, yo conozco personas que son sana doctrina que no solo son ropa y apariencia. Son personas con modales, con principios, tienen ética moral, se respetan. Claro, yo no me meto con esa gente. Pero esta gente que viven hablando de sana doctrina, bochinchoso, hipócrita, falso, comediante, envidioso, problemático, doble cara. ¿Quién sabe qué otra diablura hacen y la cubren? Entonces, subyugan al otro y de cualquier cosa tratan mal al otro, te la están anotando. Porque la iglesia no es tuya, la doctrina no es tuya, y hay levadura, te la están anotando. Tú estás dando un pan de una panadería que no es tuya. Ese pan no es tuyo. Hello. Hay levadura en la doctrina. Hay levadura en la doctrina. Mucha levadura que hay. Demasiada levadura. ¿Y cuánta gente comiendo pan con levadura entretenido? Yo estoy comiendo harina, bueno. No te voy a decir que no estás comiendo harina, porque el pan con levadura tiene algo de harina. Yo no te voy a decir que tú no estás comiendo harina, pero bienaventurado y aquel que diga, no, yo quiero harina pura. ¿Tú sabes por qué? Porque el pan con levadura, aunque tenga un chin de harina, tiene un problema. Y es que a la corta o a la larga, tarde o temprano, te hace daño. Porque la levadura es química.
Y la química daña el sistema metabólico, daña el organismo. Entonces, hay cristianos que están enfermos por una doctrina que siempre se han tomado con levadura. Están enfermos por la química. Entonces yo mejor prefiero lo que es puro y natural y no la química, porque la química hace daño. Están intoxicados a un punto que dan la vida por el dogma, dan la vida por la tradición, porque ya crecieron viéndola y ya entró tanto el dogma en ellos que se enseñoreó de su organismo. De tanto tiempo que tenían tomando química, ya tan podrido por dentro, son sepulcros. Por eso es que defienden esa dogma. Pero bienaventurado es aquel que dice, voy a conocer la verdad que dice Yeshua porque se hace libre, y voy para la leche pura que mencionó Pedro, porque por medio de ella es que voy a crecer para salvación. Nadie se salva con una levadura que reemplace la harina. No. Para salvarse hay que tener la harina que salva, que es el contenido. Y algunos por gracia, aunque estén comiendo pan con levadura, porque no todo tiene la malicia, aunque estén comiendo pan con levadura, le puede alcanzar la gracia y se puede salvar. Sí, porque no podemos culpar a todos esos nuevos creyentes que están de leche y que no saben nada, que le están dando una doctrina, que ellos no tienen el conocimiento para depurar, no tienen un tamiz. Y aunque estén comiendo pan con levadura, se van a salvar. La pregunta es, ¿y el maestro que está insertando la levadura? El que la está preparando en la alteza o en la revolvedora, el que está preparando la harina que le mete la levadura. Y ese no va a dar cuenta a Dios. Cuando dice que el maestro tiene mayor condenación. Por eso era que Jesús le daba dura a los maestros, porque el problema más grande es con ellos. El problema más grande es con ellos. Yo a cualquier nuevo creyente lo chanceo. Incluso cuando yo estoy predicando, yo me voy a nivel de Midrash. Yo hago un midrash, que es una teología libre. Hago un midrash y me bajo al piso, porque Pablo dice leche al de leche y vianda al de vianda. Y digo, judío con los judíos, bajo ley para los bajo ley, sin ley para los sin ley. Pablo lo que se hacía, Pablo adoptaba cualquier mentalidad por ganarse uno para Cristo. Y yo como predicador, yo lo que ando buscando las almas. Yo me adapto a cualquier ambiente. Usted me pone un tema, fluimos, todo bien, buscamos las almas, candela, chispa, fuego, estufa, nafe, todo lo que prenda, volcán, leña, fogata, encendedora, fósforo, chimenea, todo lo que prenda. Nos prendemos, nos sacudimos, hago el llamado a los amigos, todo bien. Pero como maestro, mi hermano, mire, como maestro yo le doy palo. Usted sabe que no era los creyentes, ¿no? Palo para los pastores, palo a los maestros, palo a la gente que son viejos aquí, que están leudando la masa. Como Cristo le dio duro fue a los doctores y a lo que enseñaban. Yo también hago lo mismo que mi maestro, le doy duro a lo que enseñan. Mi problema es con ellos, no con los nuevos creyentes que no entienden esto, es con lo que están leudando. Hay dogma en la doctrina, hay levadura. Están poniendo reglas en la iglesia que Cristo no puso. Gobernando la iglesia de una manera como Cristo no la gobernó. Poniéndole dogma, miedo a la gente, enseñándole cuco a la gente para su... Están jugando con tus emociones, están jugando con tus sentimientos, están jugando con tu mentalidad, están jugando con tu salvación. Abre los ojos. Procura la leche pura, como dice Pedro. La pura. La que no tiene avaricia, ni engaño, ni hipocresía. Esa. La pura. Desechando toda malicia, dice Pedro. La pura, para que crezcáis por medio de ella para salvación. Este es su servidor Rafael Germán. Recuerde que la verdad siempre reina, así que hay levadura en la doctrina y nosotros somos responsables de sacarla. Lo que estamos estudiando somos responsables de sacarla, así que refórmese, renovado, como dice Pablo Romano 12, renovado por vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, que es vuestro culto racional. Este es su servidor Rafael. Antes de irme, recuerden, señores, que ya en esta semana cerramos las inscripciones prácticamente. Ya en lo que queda de esta semana y quizá ya el lunes cerramos las inscripciones, porque ya en la semana que viene comenzamos con el taller. Recuerde que el taller lo había anunciado en otras ocasiones y ya llegó el momento de lanzarlo. Así que el que no se inscribió después de que cerremos se va a quedar fuera. Este es su servidor Rafael Germán. La verdad siempre reina.